que la prueba es el 24 de septiembre. ¿Ya? Y entraría la clase de la semana del 17 de agosto. ¿Ya? La clase de la semana del 24. La clase de esta semana. Las dos clases. Las dos clases pasadas y las dos clases de esta semana. Y las dos clases de la próxima semana. O sea, en el caso de ustedes tienen la semana del 17 una. Ahí voy a tomar solamente lo de biología, nada más. Lo de diferenciado. A ver. Ah, sí, también me voy a considerar lo de diferenciado. También. Sí. Entonces tienen dos clases en el 17, dos clases el 24. Esta semana también tienen dos clases. Sí, van a tener 8 clases. 8 clases que se van a considerar. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta en relación a las pruebas? Recuerden que yo en la semana voy a subir a webcast, o no, se las mando por correo a ustedes. Voy a hacer una guía de preguntas para que la desarrollen y a vuelta de ese receso pedagógico que tenemos, la revisemos. La revisamos el día, no el día de la prueba, la revisamos el día anterior. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo de las abejas también va a entrar? ¿Perdón? Sí, ¿Lo de las también. abejas? Sí, eso es biología. Eso es biología y eso lo empezamos, fue la semana pasada. Sí, la O semana sea, pasada. las abejas y todo lo que es Fue material hace como 2 semanas lo de genético, las abejas. cromosomas, mitosis, ¿o no? Sí, semana antepasada fue lo de la abeja, la semana del 17. La semana del 17, porque la semana pasada ya comenzamos con las dos clases ya de lo nuevo. O sea, continuamos en realidad, no en lo nuevo, continuamos. Perdón, alguien me estaba preguntando otra cosa, aparte de la Anyara. Ah, yo que le estaba diciendo que eran las abejas y todo lo que es material genético, Claro, cromosomas y todo la ahí fase y material todo eso. genético, Ah, ya. y me parece que también hay una clase de diferenciado, ¿o no? Eso tengo que verlo. Hay una clase de diferenciado que En también se diferenciado empezamos con ácidos nucleicos. Lo último que vimos aparte de esto fue célula muscular, pero fue como una síntesis. Ah, ya, entonces no. Sí, de célula muscular. No, no, porque eso entró en la prueba. Eso entró en la prueba. Ya, bueno. Es desde la abeja entonces. De la abeja para adelante. Ya, porque ahí empezamos, después tuvimos, eso fue 17, la clase del 18, 19, eso fue el 19 lo de la abeja, si no me equivoco, y el 20 yo ya les estábamos viendo lo de material genético. ¿No es cierto? Ya, ¿qué dijimos en general así del ciclo celular? ¿Quién me resume? Voy a compartir el Power mientras. En la interfase está la etapa G1, S y G2. Ya, pues, pero primero dígame lo más general, pues. Después vamos a lo específico. Interfase y mitosis. Pero hágame la frase completa, pues. Como término general, en el ciclo celular la célula crece y luego se divide y da origen a 2 células iguales a la original. Ya, correcto. Y Dos esas células hijas. dos células hijas tienen la posibilidad otra vez, como crecieron, o sea, vuelven a entrar al ciclo, pueden volver a entrar al ciclo, ¿no es cierto?, crecer y prepararse para la división. Ya. Y luego hablamos, ¿no es cierto?, de la primera parte, de la primera etapa del ciclo celular, que era la interfase. ¿Ya? ¿Qué dijimos acerca de la interfase? Vimos como la etapa G1, S y G2. Que la ¿Ya? Es fase que, donde ¿puedo hablar las yo? células se preparan. Perdón. No peleen, no peleen. ¿Ya? Estuvimos hablando de eso, entonces vamos a ver algunas cosillas que vamos a recordar. Vamos entonces, el objetivo, describir cómo ocurre el proceso de la mitosis en sus diferentes etapas. Esa es la idea, que ustedes lo puedan describir. ¿Ya? Ahora,
nosotros sabemos que los seres vivos, ¿no es cierto?, utilizan la división, ¿ya?, como mecanismo de reproducción. Ese es el caso de los organismos que son unicelulares. O en otros casos también se utiliza como crecimiento, como mecanismo de crecimiento para el individuo, ¿ya? Ahora, esta división decíamos que se dividía, ¿no es cierto?, o se separaba en lo que era la división del núcleo y la del citoplasma, ¿ya? La división del núcleo corresponde a la cariocinesis. Cario viene de núcleo. Cariocinesis o mitosis, y la del citoplasma, que es la citocinesis, ¿ya? Ahora, la división del núcleo es exacta en el sentido de que se van a repartir los componentes nucleares, que en este caso los fundamentales son los cromosomas, se van a repartir en partes iguales, porque esa es la idea, repartir el material genético en partes iguales, ¿ya? Ahora, ¿pueden ocurrir algunos accidentes? Sí, pero en términos generales, la división del núcleo, ¿no es cierto?, tiene que ser exacta. Ahora, por eso lo puse ahí con negrita y para que se destacara, ¿ya? Ahora, lo que sí puede no ser equitativo es cuando se reparte el citoplasma. De hecho, hay organismos, por ejemplo, unicelulares, como las levaduras, ¿ya?, que cuando ellos se reproducen, por un mecanismo que se llama yemación, ahí se produce mitosis, pero la repartición del citoplasma es dispareja. Por lo tanto, queda una célula muy pequeña, que sería la yema, y la célula madre, que sería mucho más grande. Entonces, el citoplasma se reparte de manera dispareja. No así, ¿no es cierto?, el núcleo, que se reparte en partes iguales, o sea, la misma cantidad de material genético para una y otra célula. ¿Ya? Profe, Bueno, dígame. en la citocinesis también me ha incluido esto de la división de los organelos, ¿no? O sea, no te tengo que ¿Cómo la explicar. división de los organelos? A ver, ahí me quedó la duda. Sí, cuando se divide el citoplasma también van a duplicar los organelos. Sí, pero aquí, cuando nosotros hablamos de citocinesis, ¿ya?, estamos hablando de que se reparte nada más el citoplasma. No estamos hablando, o sea, se reparte el citoplasma con los organelos, ¿ya? Aquí no Ah, ya. estamos hablando en citodiéresis, citoquinesis o citocinesis, no estamos hablando que se lleguen aquí a multiplicar, por ejemplo, los organelos, porque eso ya pasó. O sea, para que pueda dividirse, repartirse también el citoplasma, antes la célula aumentó de tamaño, aumentó la cantidad de organelos, ¿no es cierto? Trabajó para hacer todo eso, ¿ya? Trabajó, hizo todo un trabajo de aumentar, de crecer. Y eso, y el crecer no es solamente que aumentó así de tamaño, sino que aumentó de tamaño porque aumentaron todos los elementos internos, aumentaron los organelos, aumentó la membrana, todo. Entonces, después, ¿qué ocurre con esta célula que llegó hasta un cierto crecimiento, que se va a empezar a dividir? Se reparte en partes iguales el citoplasma. Y eso ocurre en esta etapa del ciclo que se llama división celular. ¿Ya? Ahora, les recuerdo que, perdón, en algunos casos, ¿no es cierto?, no se divide solamente el núcleo y no el citoplasma. Perdón, voy a ir a tomar agua porque no sé qué me pica la garganta, échale una ley. Lo que hemos de considerar además, que durante la mitosis el ADN va a estar totalmente empaquetado. Recuerden ustedes que terminando la interfase comienza la condensación de la cromatina. Se empieza a sobreenrollar, a sobreenrollar, a sobreenrollar, para que se formen estos cuerpos que son los cromosomas, que son los que contienen la información genética. ¿Ya? Recordemos eso. Bueno, veamos ahora. La división celular, entonces,
podíamos separar en las dos partes, una que era la mitosis, que era la división del núcleo, y la citocinesis, que era la división del citoplasma. Hablemos de la mitosis, ¿ya? Ahora, si nosotros observamos a la célula en la etapa de la mitosis, y la observamos a través de un microscopio óptico, estos que llegan a aumentar entre 1500 a 2000 veces, se puede estudiar la mitosis. Y el hombre ha decidido dividirla, en la mayoría de las fuentes de información aparece así, en 4 fases, ¿ya? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ahora, lo que nosotros debemos entender, que el hombre lo dividió considerando ciertos hechos, pero esto es todo un proceso continuo. O sea, no se detiene. Ya no hay como que pare, ya, aquí terminó, ¿no es cierto?, la profase. Aquí terminó, ahora terminó la metafase. No pasa eso, es un proceso que es continuado, pero cuando pasan ciertas cosas dice, aquí ya comenzó o terminó esto que es la profase, o la parte inicial de la profase, ¿ya? O como le llaman en algunos libros, habla de profase temprana, profase tardía, porque como esto es un proceso va avanzando, ¿ya? Así que, ojo con eso. Es un proceso totalmente continuo como está ahí anotado, ¿ya? Comencemos entonces con la profase. Si observemos aquí, primero observemos la imagen y después nos vamos a leer, porque en el fondo nosotros podemos decir muchas cosas partiendo de la imagen. Esto es un dibujo, porque si nosotros nos vamos a microfotografía, la verdad es que cuesta interpretarlo, o sea, hay que mirar muchas veces, tendríamos que mirar muchas veces a través del microscopio, en la misma etapa, como para ir entendiendo realmente, resumir en un dibujo lo que ha ocurrido, ¿ya? Entonces, es la primera etapa en que se divide la mitosis. ¿Qué es lo que podemos decir que ocurre en mitosis? Perdón, en profase. ¿Qué me puede decir Que algo? comienza la condensación del material genético. O sea, ya está condensado, ¿no es cierto? Ya está bastante condensado los cromosomas, porque eso viene ocurriendo ya como de finales de la interfase. Lo que sí podemos decir es que podemos apreciar qué cosa. ¿Qué observamos acá? Los centriolos. Ya. Centriolos. ¿Cuántos? Bueno, esto es una célula animal. ¿Cuántos centriolos hay normalmente en las células animales? 2. 2. Entonces, hay 2 en una célula que no está en división, llamémosla entre comillas, que está en reposo, aunque no están en reposo, o en interfase. Una célula que está en interfase tiene solo 2 centriolos. Sin embargo, nosotros empezamos a ver esta célula y no hay 2, esos son los que están en rojo, son los centriolos. Hay 4. Ya, ahora, les recuerdo que los centriolos, ya, siempre se presentan más cerca del núcleo, siempre, y además rodeados por unos pequeños y finos filamentos. Y en conjunto constituye lo que se llama el centrosoma. ¿Ya? Entonces, en la profase nosotros vamos a observar ya centriolos duplicados. ¿Ya? ¿Qué más vamos a observar? ¿Qué otra cosa se observa? Empiezan a formar los cromosomas. Empiezan a ser visibles los cromosomas. Se están Eso. haciendo visibles los cromosomas. E incluso yo podría llegar, por lo menos lo que muestra esta imagen, puedo llegar a contarlo. Esta célula, ¿cuántos cromosomas tiene? Esta célula madre, este individuo, ¿cuántos cromosomas tiene? 4. 4. Ahora, siempre nosotros vamos a contar a los cromosomas por el centrómero. Una de las cosas que yo les mencioné ayer, que era muy importante que estudiaran cómo son los cromosomas para poder entender la mitosis. Entonces, centrómero, ¿cuál es el centrómero? ¿Alguien me puede decir cuál es el centrómero? Es donde se unen las cromatidas. Ya, ¿dónde se une? La verdad es que no es lo más correcto decir dónde se une.
¿no? La Es, región en el estrecha fondo, del cromosoma. es una región, recuerden, es una región como que divide al cromosoma, ¿ya? Entonces esos cromosomas serían metacéntricos. En este caso se aprecian como cromosomas metacéntricos, sí, más o menos, sí, pareciera que los brazos son iguales, ¿ya? Bueno, entonces se empiezan a apreciar los cromosomas porque la cromatina se está condensando, ya muy condensada. Y lo otro, ¿cómo se aprecian esos cromosomas? ¿Cómo están esos cromosomas? ¿Cómo se encuentran? ¿Por qué se ven como X los cromosomas? ¿Por qué se ven como X? Están duplicados, ya. Y lo otro que nosotros podemos apreciar acá, ¿por qué se presenta? ¿Qué es lo que es esto que está aquí en verde? El núcleo. Núcleo. ¿Por qué lo presenta así como, qué creen Porque se va ustedes? a desarmar Puede ser para... la cariótica. Es la membrana nuclear. Esta es la membrana nuclear. Y esa membrana nuclear se va a desintegrar, se va a desarmar. Se supone que tiene que desaparecer. No. Exactamente, porque estos cromosomas se tienen que mover. Y para que ellos se puedan mover, porque en la mitosis se producen muchos movimientos de los cromosomas. Esos movimientos son para que los cromosomas se ubiquen de una manera determinada para que se puedan repartir en partes iguales, porque ese es el propósito de la mitosis. Repartición equitativa del material genético. ¿Ya? Entonces, todos los hechos que están pasando ocurren para que haya una repartición en partes iguales. Entonces, esta célula va a originar a dos, y lo que se persigue con la mitosis es que cada célula hija tenga la misma cantidad de información genética, tenga la misma información en la misma cantidad, porque esas nuevas células van a tener que cumplir las mismas funciones que cumplía la célula madre. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros tenemos cromosomas que están duplicados. Ahora, en la medida que esto avanza, se van a hacer más visibles los cromosomas hasta llegar a su máxima condensación. Entonces, yo puedo hablar de una profase temprana, cuando recién comienza, y una profase tardía, cuando ya estamos casi a punto de pasar a la siguiente etapa. ¿Qué dice acá? La cromatina se condensa y los cromosomas se tornan visibles o se hacen visibles. Los centriolos son visibles y comienzan a moverse hacia los polos opuestos, ¿ya? Porque están cerquita, pero luego se empiezan a ir hacia polos contrarios, ¿ya? Y se presenta la aparición de las primeras fibras que formarán el uso mitótico. Estas fibras, nosotros dijimos delante que los centriolos constituían, en una célula animal común y corriente que está en interfase, constituía lo que se llama el centrosoma. El centrosoma estaba formado por los dos centriolos que se ubican perpendicularmente, piensen esto en volumen, por favor, ¿ya? Y una serie de pequeños filamentos que son de microtúbulos. Y estos se empiezan a alargar, se están alargando porque son más cortos. Y van a formar unos hilos o unos filamentos muy extendidos que van a constituir en conjunto lo que se llaman las fibras del uso o el uso acromático. Ya. Profe, Entonces, dígame. ¿el uso mitótico es de origen proteico? Las fibras del uso sí. Y está formado por unos filamentos que se llaman microtúbulos, que están hechos por una proteína que se llama tubulina. Ya. Una vez que llegamos a la final de la profase, la membrana nuclear tendría que haber desaparecido ya casi por completo. ¿Qué va a ocurrir aquí en esta metafase, ya en plena metafase? Porque recuerden, también empezamos con una metafase, un inicio de la metafase y un final de la metafase. ¿Qué va a Ahí está pasar? como La línea de desarrollado los el uso cromosomas. mitótico. Exactamente. Ya, eso es uno. Ya está como casi completo el uso mitótico. ¿Qué más? La línea de los cromosomas. Los cromosomas están alineados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más muestra el mono? Están como ordenados los cromosomas. Están ordenados. Ahora, si yo pudiese girar esta
esta célula y me quedara con centriolos. Aquí igual, los centriolos están en polo opuesto, están en el polo este-oeste. Si yo pudiese poner los centriolos en polos norte y sur, ¿ya? Ahí está. Si los pudiese poner así como paraditos, ¿ya? Quedarían atravesados. Entonces, si yo girara, piensen que estoy girando mi célula y la estoy ubicando como la Tierra. Estos que se ubicarían en la línea del ecuador. O sea, a esto voy yo. Si yo pudiese girar mi para allá y quedase así, perdón, mis cromosomas se ubicarían en la línea del ecuador. Ya, acá. Piensen que esto tiene volumen, entonces se ubican, no es que solo se formen en filitas, sino que se ubican en esa línea del ecuador. Piénsenlo en volumen, ¿ya? Aquí arriba estarían los centriolos. Eso si yo parara esta célula y la pusiera, la girara y la parara. O sea, norte, centriolo en el norte y en el sur. ¿Ya? ¿Listo? Centriolos aquí y acá. Y aquí ubicados los cromosomas. Ya. ¿Listo? Entonces, tendríamos que en metafase, ¿qué es lo característico de la metafase? ¿Qué es lo característico de la metafase? Que se ubiquen los cromosomas en la línea del ecuador. O sea, si esta célula estuviese paradita, yo hablo de esta zona de la línea del ecuador, como la línea del ecuador. Y es característico que los cromosomas se ubiquen en la línea del ecuador y se ubiquen horizontalmente. ¿Ya? Se ubiquen horizontalmente. Claro, acá se ven como paraditos, pero si esta yo la tuviera en otra posición, se ubicarían horizontalmente. ¿Ya? Ahí estaría. ¿El uso mitótico estaría unido al cinetocoro de las cromosomas? Exactamente. Ahora, tenemos claramente que los cromosomas, perdón, que los centriolos, me da con los cromosomas, que los centriolos están en polos opuestos. Ahora, en una célula real, todo esto es más pequeño, ¿eh? Es más corto. En los esquemas está como más exagerado, es un poco más corto. Ya. Y desde de los centriolos se extienden estas fibras del uso. Y estas fibras del uso se van a unir a los centrómeros. Ahora, recuerden que en los centrómeros se ubican los cinetocoros, que son estructuras, ¿no es cierto?, como laminares, también de proteína, y a esa zona se pegan específicamente en los centrómeros, ahí está el cinetocoro, se pegan las fibras del uso, ahí se unen. ¿Las fibras son los microtúbulos? Sí, los microtúbulos, ¿no es cierto?, constituyen a estas fibras. ¿Ya? Y al conjunto de estas fibras, de estos filamentos, constituye lo que se llama el uso mitótico o uso acromático. Pero como ocurre en la mitosis, uno habla del uso mitótico. ¿Ya? Ahora, ¿para qué les sirven? Y ahí es donde viene, una vez que esto pasa, se va a generar como atracción acá. La cosa es que estos cromosomas se van a separar. Y quienes ayudan luego a su separación, observemos aquí, son estas fibras del uso. ¿Ven? Están separados. Y aquí yo puedo tener ya cromosomas individuales. Entonces, se supone que estos cromosomas se van a ir hacia estos polos opuestos, porque estos cromosomas se van a ir reuniendo para formar ¿qué posteriormente? ¿Qué van a formar estos cromosomas? Estos 4 cromosomas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué van a formar este grupo de cromosomas? ¿Qué va a formar este grupo de cromosomas? Posteriormente, en la medida que avance esto, ¿qué formarán? ¿Dos células diferentes? ¿Perdón?
Dos Sí, células. pero antes de formar la célula, nosotros hablamos de, van a formar núcleos. ¿No es cierto? Estos van a constituir un núcleo, esto otro, de la célula que podía originarse. Ya, recuerden que la mitosis habla fundamentalmente de la división nuclear, donde se reparte en partes iguales el material genético, que en este caso, ese material genético está como cromosoma. ¿Ya? Recuerden también, que no se les olvide, que cada molécula de cromosoma, perdón, cada molécula de ADN forma a un cromosoma. Cada molécula de ADN forma a un cromosoma. O sea, yo podría preguntar, esta célula, la célula madre, esta, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Cuál es el número de cromosomas? 5. Puente. ¿Cuántos cromosomas Son tiene la 4. célula? Ah, 4. Los contamos por los centrómeros. 1, 2, 3, 4. Hay 4 centrómeros. Si hay 4 centrómeros, hay 4 cromosomas. Y el número original de estas células son 4. Ahora, ¿cuántos cromosomas van a tener las células hijas? ¿Cuántos cromosomas tendrán las células hijas? 4 también. 4 también. Eso es lo que se persigue, que las células hijas tengan la misma dotación cromosómica que la célula madre. ¿Y cómo se consigue eso? A través de la mitosis. Entonces, si yo vuelvo a la etapa anterior, ¿para qué se ubicaron así estos cromosomas? ¿Para qué se unió el uso mitótico? Para ¿Ya? que se separaran correctamente, ¿o no? Para que se separaran y luego se repartan en partes iguales, porque esta ubicación asegura, acuérdate, si yo la pongo paradita esta célula, con los centriólogos en polo norte y polo sur, ¿ya? Los cromosomas van a estar acostaditos y se van a partir y se van a ir. Un juego de cromosomas hacia el norte y otro juego de cromosomas hacia el sur. Pero aquí los tenemos ubicados este-oeste. Entonces, un juego de cromosomas se va hacia acá y el otro se va para el otro lado. ¿Ya? Entonces, los cromosomas se separan en cromátidas. O sea, aquí esta cromátida hermana de estas son idénticas, pero están separadas. Se desplazan a los dos polos opuestos. ¿Ya? Esto se debe al acortamiento de las fibras del uso. Entonces, estas fibras del uso ayudan a guiar a estos cromosomas hacia, ¿no es cierto?, polos opuestos, hacen que estos se separen. Entonces, esta disposición, insisto, que tienen los cromosomas ayuda a que se repartan en partes iguales. ¿Y quién ayuda a guiar hacia estos polos opuestos a los cromosomas? Las fibras del uso. ¿Qué observamos en telofase? Partamos por aquí. ¿Qué observamos ya en telofase? Ahí ya como que volvió la carioteca y Exactamente. están como descondensados. Están empezando ahora a desenrollar, porque tenemos que llegar a esto. Tiene que llegar la célula a que ya no se vean los cromosomas. Entonces Y ya ya migraron los cromosomas hacia los polos. migraron, lo que vimos estaban migrando ya con esto. O sea, si yo hablo de una anafase tardía, al inicio de la anafase, ¿qué pasa? Se separan las cromátidas hermanas, ¿ya? Y si yo voy a una anafase tardía, los cromosomas están migrando para llegar a constituir en la fase siguiente los ¿Y el uso mitótico como que desaparece o no? aparece. Lo que pasa es que estos microtúbulos están formados, bueno, tienen una característica de que se pueden armar y desarmar. ¿Ya? Esos microtúbulos tienen, esas moléculas tienen esa capacidad de constituir esos microtúbulos que se pueden agrandar y acortar. ¿Ya? Ahora, de hecho, los microtúbulos constituyen a otro elemento que existe en la célula. Aquí estoy hablando aparte de la mitosis, que se llama citoesqueleto.
Y el citoesqueleto está conformado por 3 tipos de estos túbulos que son distintos, de microtúbulos diferentes. O sea, hay uno que se llama filamentos de actina, otros filamentos o microfilamentos, filamento intermedio y los microtúbulos en realidad. Entonces el citoesqueleto está formado por 3 tipos de filamentos distintos. Uno de esos son los microtúbulos. ¿Ya? Y una de las funciones de los microtúbulos es participar en la mitosis, por ejemplo. Entonces, una de las grandes características que tienen estos microtúbulos es que tienen la capacidad, y muy rápidamente, de armarse y desarmarse. ¿Ya? Y con eso también ayudan incluso estos microtúbulos a trasladar moléculas en el citoplasma, a trasladar organelos en el citoplasma. O sea, nuestras células son dependientes de estos microtúbulos. Ya. Tenemos entonces, en la telofase, acercándonos ya hacia el final de la telofase, que se empieza a constituir nuevamente la carioteca o la membrana nuclear alrededor de este juego de cromosomas, y eso ocurre en los polos opuestos. ¿Ya? Terminando la telofase, viene otro fenómeno que es la división del citoplasma. Si termina la telofase es que está terminando la mitosis y se produce, ¿no es cierto?, la citocinesis, que es lo final. Bueno, tenemos entonces acá todo el proceso continuado. Ahora, si ustedes se fijan, aquí yo tengo profase, lo tengo representado por 2 monitos. Ojo con eso. Yo puedo representar a cada fase con la cantidad de monos que quiera. Recuerden que esto es un proceso continuado o continuo. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, finalizando la telofase, se va a producir la citocinesis y se va a dividir el citoplasma. Pero había otro mono, ese desordené las diapositivas. ¿Ya? Bueno. Entonces, quiero que miren acá. Yo busqué unas imágenes, unas microfotografías, y muestra la profase esquematizada, la profase en microfotografía. Miren ustedes, ahí está. ¿Qué es lo que sería eso? Esta Esas es son las fibritas. esas son las fibras. Ahí están los cromosomas. Aquí no se capta que están duplicados. Se ven más gruesos. Miren acá. ¿Se fijan? Y ahí. En telofase. ¿Ya? Entonces, el hombre, cuando uno observa el microscopio, después de observar muchas veces, ya puede empezar a darle como forma a las cosas. ¿Ya? Sobre todo esto, es como mirar una ecografía, pues si yo miro una ecografía no entiendo nada, pero en la medida que yo vaya mirando una vez, 2 veces, 100 veces, 200 veces, 300 veces, uno ya va captando más lo que se está mostrando. Cuando uno mira el microscopio pasa más o menos lo mismo. Ya. La citocinesis, entonces, es el proceso que, bueno, toda la división va a finalizar con la citocinesis, donde se produce el estrangulamiento de la célula, ¿no es cierto? Es una zona donde se adelgaza. ¿Ya? Ahora, para que se pueda producir la citocinesis, aquí también es un proceso que no es llegar y decir, ah, así no me ocurrió. Aquí también van a participar algunas proteínas que van a ayudar a que ¿no es cierto?, se produzca este surco, ¿ya? Y se produzca aquí un anillo contráctil, como dice, que va a ir haciendo que se separe cada vez más el citoplasma. Y quedan finalmente, lo que mostrábamos acá, quedan 2 células hijas, como acá. Ahí se nota un poco más porque está más esquematizado. ¿Ya? Bueno, y ahí estaría todo lo que sería el ciclo celular, interfase, y luego, ¿no es cierto?, la mitosis. Ahora, ¿por qué otra vez empieza con interfase? Porque estas células que van a aparecer, estas 2 células, entran inmediatamente a interfase para continuar con el ciclo. ¿Ya?
Entonces, estas células, cada una de estas células cumple con un ciclo, pero lo hacen simultáneamente, obviamente. ¿Ya? Listo. Preguntas. Preguntas. Profe, Dígame. ¿cómo se forman los tumores? Los tumores, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, hay un descontrol en el ciclo celular. Porque nosotros tenemos puntos de control en el ciclo celular. ¿Ya? Y esos puntos de control, ¿no es cierto?, sufren un problema. Recordemos que en la replicación, ¿no es cierto?, en la fase S se replica el ADN y pueden haber algunos errores ahí, bueno, que puedan llevar a que haya un descontrol en el ciclo celular. Por lo tanto, no haya como un límite en cuanto a la división celular, porque las células no se dividen así, no deben dividirse descontroladamente, porque si no se producen estos, que son los tumores. ¿Ya? Y lo otro, lo malo es que estas células, cuando son malignas, pueden migrar a través de la sangre, pueden migrar estas células cuando son malignas y provocar que otros grupos de células también sufran lo mismo y generarse, ¿no es cierto?, un descontrol en otras zonas. Y que se Era empiezan a... metástasis, ¿no? ¿Cómo? Era metástasis, ¿o no? La metástasis, cuando migra. Ya, veamos acá. ¿En qué fase de la mitosis se encuentra esta célula? Metafase. ¿Metafase? Profase No, tardía. porque no está alineado. Ah, Ya, entonces, ¿cuál podría ser si no es metafase? La profase tardía. Profase tardía. Puede ser profase tardía. Ya, o sea, sería la B. Después, ¿en qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? Me comí el ADN. En la S de En la síntesis. S. Después dice, ¿en qué fase mitótica se separan las cromátidas hermanas? Me comí otra letra ahí. Y emigran a los tres Anafase. La fase. anafases. No, Alternativa C. Y la última, ¿cuántas cromátidas habrán presentes en la metafase en una célula de 10 cromosomas? 20. 20. 20. 20. Exacto. Ya. Tarea. Busque una buena imagen de la mitosis con sus etapas correspondientes. ¿Ya? Dibújela en su cuaderno colocando la descripción también correspondiente. Pucha, mi reacción, qué mal está, voy a tener que arreglar eso. Vamos a arreglar el tiro. ¿Ya? Entonces, colocando entonces la descripción en cada caso. Pero yo recomiendo, si usted va a mirar monitos, tiene que buscar una buena imagen, ¿ya? Usted va a buscar una buena imagen y esa la va a pegar y va a describir, pero hágalo mirando el mono. Ese es el ejercicio. Uno, que busque una buena imagen, que sea clarita. Y dos, usted pega el monito, metafase, puede ser metafase temprana, tardía, y ahí describe usted. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. No llegar y copiarlo, copiar de la fuente de información. ¿Listo, niños? Ya, estamos pasado un minuto. Si tienen duda, me hacen preguntas por WhatsApp o por correo. Así que nos vemos, que estén bien, vayan estudiando. Chao. Gracias, profe. Pietito, chao. Gracias.